Club América y las últimas bombas del día. Amigo, ¿qué ambiente es este en Coapa? Las últimas horas en el nido se pusieron como olla de presión. Y para empezar sin rodeos, una estadística pesadísima, de esas que nadie se atreve a cuestionar, cayó en manos de la directiva y dejó a media Liga MX helada. El América no solo domina, aplasta. Y eso reavivó una conversación interna que venía creciendo desde hace tiempo. Ya te la voy a soltar. Ahora agárrate con esta. Cuando parecía que el fichaje de Brian Gutiérrez iba caminando tranquilo, aparece un rival que nadie tenía en el radar y trata de meterse a escondidas para reventar la operación. No es Monterrey. No es el que crees. El movimiento fue tan repentino que hasta la gente del club levantó la ceja. Pero esto no se detiene ahí. Mientras todo eso incendiaba las redes, en Europa la cosa se puso fea con un viejo conocido de la Liga MX. Un jugador que aquí brilló está viviendo días durísimos allá, pocos minutos, críticas fuertes, desgaste total. Y con esa caída, Coapa no dudó, se metió de lleno y va con todo en el mercado de fichajes. No te me muevas, porque aún falta mucho por contarte del mercado. Y todavía no te dije la bomba del día. Quédate aquí. Esto apenas empieza. Hay días en los que el fútbol mexicano amanece distinto, como si el aire cargara un mensaje que solo unos pocos son capaces de leer. Y hoy, ese mensaje tiene dueño, el Club América. Desde temprano se sintió ese ambiente eléctrico que aparece cuando la historia decide recordar quién manda en este país. Porque no todos los datos valen lo mismo. Hay cifras que decoran conversaciones y hay cifras que destruyen discursos. Esta pertenece a la segunda categoría y, hermano, pesa como un golpe directo al orgullo de todos los rivales. La cuenta de Live Time, manejada por Miguel Layún, soltó la verdad que nadie quería escuchar. El América ha estado presente en 10 de las últimas 11 finales del fútbol mexicano, contando varonil y femenil. Léelo despacio, 10 de 11. Eso no es normal, no es común, no es suerte. Es hegemonía, es cultura ganadora. Es ese ADN que distingue a Coapa del resto de equipos que se autoproclaman grandes pero no aguantan la presión real. Mientras otros rehacen proyectos cada semestre, el América sostiene una mentalidad que no se negocia. Competir siempre, llegar siempre, pelear siempre. En el varonil, Jardine ya dejó claro que su equipo no se conforma con jugar bien. Quiere mandar. Quiere marcar épocas. Pero sería injusto ignorar lo que ha hecho Ángel Villacampa con el América Femenil, un proyecto que pasó de ser competitivo a ser dominante. Lo que las Águilas han construido en la rama femenil no es un impulso pasajero, es una estructura seria, ambiciosa y respaldada por resultados. 2 equipos distintos, una sola identidad, estar en finales como una obligación natural. Y es aquí donde a los Antaís les empieza a arder. Porque ellos pueden hablar de historia, de tradición, de cantera, de lo que quieran, pero cuando una institución aparece en casi todas las finales recientes del país, no queda mucho por debatir. El América no domina temporadas, domina eras. Que Monterrey, que Chivas, que Tigres, que quien quieras, todos giran alrededor de lo que haga o deje de hacer el América. Esa es la verdad que nadie dice en voz alta, pero todos entienden. Esta estadística lo resume todo. Mientras algunos celebran clasificar, el América celebra llegar a finales. Mientras unos se conforman con competir dignamente, el América se obsesiona con levantar trofeos. Y esa diferencia de mentalidad es lo que convierte a este club en algo más que un equipo. Lo convierte en una institución que moldea el fútbol mexicano a su alrededor. Y claro, esta racha no es casualidad. Es continuidad, es trabajo, es visión. Jugadores van y vienen, ciclos cambian, pero el espíritu competitivo de Coapa nunca se mueve un centímetro. El América no se adapta al fútbol mexicano. El fútbol mexicano se adapta al América. Ahora, con Monterrey en la mira para los cuartos de final, todo vuelve a encajar. No es un simple cruce, es un recordatorio del peso que arrastra esta camiseta. Rayados tendrá nómina, tendrá nombres, tendrá ruido. Pero ellos, como todos, saben lo que significa enfrentar al América en instancias decisivas. Es mirar de frente a la vara más alta del país. Porque al final, la estadística no es un número, es una sentencia. En México, si hay final, hay América. Si las finales ya dejaron clara la grandeza del club, espera a ver cómo vuelve su casa. En Coapa lo saben, el regreso al Estadio Azteca no va a ser un simple volvemos a jugar ahí. Lo que se está cocinando dentro del Coloso es un proyecto pensado para algo mucho más grande que el Mundial 2026. Es la reconstrucción del escenario donde el América se siente más América.
y aunque la afición solo ve fotos sueltas, renders y tomas aéreas, por dentro el plan se está ejecutando con precisión casi quirúrgica. La primera gran decisión fue estética. Las columnas exteriores, que durante años parecían cargar el peso del tiempo, fueron repintadas en un blanco limpio que cambia por completo la lectura del estadio. No es un detalle menor. Ese color permite que la nueva iluminación LED lo transforme según el partido, el torneo o el evento. En pruebas internas ya se midieron combinaciones pensadas especialmente para noches de liguilla del América, donde el estadio puede encenderse en clave azul crema incluso antes de que ruede la pelota. Pero lo que realmente encendió el ánimo del americanismo fue la aparición de las nuevas butacas. No se instalaron al azar ni en cualquier zona. Arrancaron en el primer anillo superior, justo donde se cruzan tres factores críticos: ángulo de visión, densidad de sonido e impacto televisivo. Los tonos gris y blanco no son casualidad. Los estudios de cámara demostraron que esa gama hace que el amarillo del club destaque más fuerte en plano general. Es decir, el estadio está siendo rediseñado para que el América luzca todavía más dominante en pantalla. Además, las butacas fueron elegidas con un criterio que va más allá de la comodidad. Se testearon materiales, distancias y formas para favorecer la permanencia del público en su lugar y potenciar la presión desde la grada. La idea es clara: recuperar esa sensación de olla que el Azteca tuvo en sus mejores noches. No solo se quiere un estadio moderno, se quiere un estadio que vuelva a intimidar. En paralelo, la estructura interna está siendo ajustada para mejorar la acústica. Se corrigieron superficies que antes dispersaban el sonido y se trabajó para que los cantos bajen más densos a la cancha. Técnicos que han entrado a revisar avances lo han dicho en corto: con el estadio lleno, el ruido va a pegar diferente. Y eso, para un equipo que vive de empujar y ahogar al rival, es un arma extra. Mientras tanto, el América sigue jugando de local fuera de su verdadera casa. Y aunque el discurso público es adaptación y profesionalismo, en privado hay una frase que se repite: cuando volvamos al Azteca, volvemos con todo. No es poesía, es lectura competitiva. El club sabe que el regreso al Coloso va a significar un salto emocional inmediato para jugadores y afición. Será casi como recuperar un superpoder. Y en medio de todo esto aparece la fecha que ya está marcada en rojo en todas las oficinas del proyecto: 28 de marzo de 2026. Ese día, la selección mexicana recibirá a Portugal en el partido de reinauguración. No es un amistoso más, es un mensaje. El nuevo Azteca se va a estrenar ante el mundo con Cristiano Ronaldo en la cancha. Un escenario renovado, un Coloso reluciente y un país mirando. Cuando el América vuelva a pisar ese césped, no será solo el retorno a un estadio. Será el reencuentro con su verdadero territorio. Mientras eso se movía en silencio, otro frente de mercado se encendió de golpe. En Coapa estaban trabajando el nombre de Brian Gutiérrez con una calma que pocas veces permite el mercado. No había ruidos exagerados, no había filtraciones, no había concursos mediáticos. Había intención, análisis y un plan. Desde que el jugador del Chicago Fire obtuvo su pasaporte mexicano, el América identificó una oportunidad que no aparece todos los días. Un perfil joven, técnico, con progresión y sin la etiqueta de extranjero que complica registros. Perfecto para un proyecto de mediano plazo. Internamente se revisaron métricas: mapa de calor, toma de decisiones bajo presión, capacidad de recibir entre líneas y potencial para integrarse a un sistema donde los mediapuntas no son decoración, son mecanismos tácticos. El informe fue positivo, muy positivo, tan positivo que algunos dentro del club ya hablaban de él como una pieza para desarrollar y explotar. No para exhibir, para trabajar. Pero el mercado rara vez deja que el América mueva fichas en paz. Y entonces llegó el primer ruido. Un agente comentó: hay más ojos encima. Un periodista soltó: hay otro club en la carrera. Y después, el nombre que nadie esperaba: Chivas. Sí, Chivas, el eterno rival. El club que no estaba en la conversación. El club que no tenía necesidad deportiva real en esa posición. El club que, aun sin proyecto sólido para él, decidió entrar. ¿La razón? La de siempre, la misma de cada mercado. El impulso de tratar de incomodar al América. Lo que pareciera un movimiento estratégico en realidad fue emocional. Chivas buscó meter presión, elevar el precio y entorpecer la negociación. No porque su estilo encaje, no porque la estructura lo necesite, sino por el simple hecho de que el América estaba avanzando. Pero en Coapa no reaccionaron con pánico, reaccionaron con lectura. La pregunta clave en estos casos no es quién ofrece más, sino
¿Qué quiere el jugador? Y eso, director, ya estaba claro desde antes de que estallara la noticia. Brian Gutiérrez quiere competir en alto nivel, ser exigido, tener escaparate, jugar bajo presión real, rodearse de plantilla fuerte y pelear puestos de selección. Él sabe que eso no lo va a encontrar en Guadalajara. Lo que necesita un jugador con su perfil técnico, vertical, de último pase, es justamente lo que América ofrece: estructura, estilo y competencia interna de verdad. Mientras tanto, Monterrey, el otro interesado original, mantuvo la postura seria pero sin acelerar. Y esa pausa abrió el espacio para que Chivas entrara intentando convertir la disputa en un show. Pero el jugador y su agente no prestaron el mismo interés. Ellos miraron un solo club. Ellos preguntaron por un solo proyecto. Ellos pidieron tiempo para evaluar un solo destino. Y la segunda capa aparece cuando hablamos de dinero. Chicago Fire exige más de $5 millones. Para algunos clubes, es mucho. Para el América, es evaluación deportiva. Para Chivas, es un límite. El rebaño puede gritar, filtrar, ofrecer entrevistas y mover la narrativa. Pero la realidad es que no pueden sostener una puja larga contra Coapa. Esa es la parte que el ruido mediático esconde pero que en el mercado se sabe perfecto. Y aquí viene la pieza final, la que no apareció en ningún portal, la que no se filtró por respeto al jugador. Antes de que Chivas entrara en escena, el entorno de Gutiérrez ya había dejado una frase clave en privado: si voy a México, quiero jugar en el América. Con eso, todo lo demás es ruido. Y mientras ese frente del mercado explotaba, otro nombre empezó a tomar fuerza en Coapa. El debut de Ícaro da Conceicao no estaba en el libreto de la prensa, pero sí en el de Coapa. Durante semanas, el cuerpo técnico había evaluado la posibilidad de darle minutos al brasileño, y su aparición ante la Galaxy no fue improvisación. Fue un movimiento diseñado para medir temperatura competitiva y anticipar si el jugador está listo para empezar a tocar, de manera seria, la puerta del primer equipo. Pero lo que nadie esperaba era la reacción inmediata que esto provocaría en Brasil. Porque mientras aquí muchos vieron un debut discreto, en Brasil fue leído como un aviso importante. Las cuentas especializadas en fútbol mexicano y algunos medios que siguen de cerca a los prospectos exportados destacaron su personalidad, su presencia física y su calma con la pelota. Para ellos, Ícaro no debutó, confirmó lo que ya sospechaban, que el América llevó a un joven con potencial real. Lo interesante de esta historia empieza varios meses antes. Ícaro llegó procedente del Esfera FC, un club escuela brasileño con fama de desarrollar mediocentros intensos y polivalentes. Pero lo que casi nadie sabe, y aquí empieza la parte de mercado, es que su llegada a Coapa no fue casual ni espontánea. Paulo Víctor Gómez, auxiliar de Jardine, conocía al jugador desde antes. Había visto su evolución en categorías menores y había marcado su nombre como perfil adaptable al proyecto América. Por eso, cuando se abrió la posibilidad de traerlo en 2025, el club no dudó. No era un experimento, era una apuesta meditada. Una operación silenciosa que siempre tuvo un objetivo: construir un mediocentro que pudiera competir en dos roles, recuperación agresiva y salida limpia, algo que el mercado internacional cobra cada vez más caro. La Sub-21 fue su laboratorio. Y ahí, dentro del club, comenzaron a aparecer reportes muy serios. Gana duelos, lee muy bien la presión, reparte sin precipitarse, aguanta el ritmo. Su curva de crecimiento empezó a moverse más rápido de lo normal. Y por eso el cuerpo técnico tomó la decisión: era momento de verlo afuera, aunque fuera unos minutos. Ese debut fue suficiente para activar otra capa de mercado: el interés brasileño. No formal, no directo, pero sí evidente. Consultas discretas, mensajes informales, preguntas sobre su contrato. Cuando en Brasil notan que un joven suyo pisa minutos en un gigante, no ven un debut, ven patrimonio. Pero en Coapa leyeron ese movimiento con calma, porque el plan con Ícaro nunca fue vender rápido ni generar ruido internacional. El plan, desde el primer día, fue transformarlo en pieza útil del primer equipo en 2026. De hecho, según fuentes internas, el cuerpo técnico ya tenía prevista una ruta clara: minutos progresivos en amistosos, convocatorias selectivas y un posible debut oficial en el Clausura 2026. Y aquí llega la parte donde el mercado se cruza con el proyecto deportivo. A diferencia de otros prospectos sudamericanos que llegan a México para después buscar un salto a Europa, Ícaro no fue contratado como activo financiero prioritario. Fue contratado como activo deportivo.
Y eso cambia completamente el tipo de decisiones que el club está dispuesto a tomar sobre él. Mientras algunos equipos brasileños ya empezaron a preguntar, Coapa no tiene ninguna intención de prestarlo ni de abrir puertas a regresos prematuros. Al contrario, su debut confirmó que la línea es correcta. Y la parte final, la que no se filtró en redes pero sí quedó registrada en reuniones internas, es esta. Ícaro no está en vitrina, está en construcción. Y el América quiere que su primera consolidación sea aquí, no en otro lado, y mientras ese proyecto interno tomaba forma, otro nombre volvió a rebotar en Coapa. Cuando un jugador como Guido Rodríguez aparece de nuevo en el radar, el mercado se detiene un segundo. No es un fichaje cualquiera, no es un nombre más en la lista, es un mediocentro que marcó época, que se fue como figura, que dejó su huella en liguillas y cuyo vacío nunca se llenó del todo. Pero esta vez no fue un rumor lanzado al aire ni un invento mediático. Fue él, fue su entorno. Fue un mensaje directo: Guido quiere volver al América. Y lo quiere ya. Para entender esa urgencia hay que mirar al West Ham. Su paso por la Premier League fue una promesa que nunca terminó de convertirse en realidad. Jugó poco, alternó mucho, no encontró continuidad y su estilo, pausado, táctico, de lectura profunda, no encajó con la exigencia física constante del torneo inglés. Con el tiempo, su situación pasó de incómoda a preocupante. Y cuando un jugador de su jerarquía cae en esa zona, comienza a buscar salidas. Pero hay un motivo mucho más poderoso detrás de su prisa. Guido quiere estar en la lista final de Argentina para el Mundial 2026. Eso exige minutos. Minutos reales. Minutos de peso. Minutos donde sea protagonista, donde recupere ritmo, donde vuelva a sentirse líder. Y el único lugar donde eso es posible de inmediato, sin adaptación, sin curva de aprendizaje y sin dudas de rendimiento, es el América. El entorno del jugador ya había contactado al club semanas antes de que la noticia reventara. Preguntaron por disponibilidad, por espacio, por tiempos, por roles. Y aunque el América respondió con respeto, también explicó algo que ninguna ilusión puede saltear: todas las plazas de no formados en México están ocupadas. Para que Guido llegue, debe salir un extranjero. Y hoy, esa salida no existe. Sin embargo, su insistencia cambió la lectura dentro del club. Porque un jugador que fue tan importante en Coapa no se ofrece a cualquier equipo. Se ofrece al América porque quiere regresar al único lugar donde fue líder absoluto. Y aquí entra la parte que no se ha dicho afuera. Guido tuvo ofertas en Serie A, en Liga 1 y de 2 clubes españoles que buscaban reforzar su mediocampo. Todas con minutos asegurados. Todas con salarios competitivos. Todas con proyectos menos exigentes que el América. ¿Por qué las dejó en espera? Por una razón sencilla, pero poderosa: nada de lo que le ofrecieron se acerca a lo que significa volver a jugar en un gigante donde ya sabe cómo rendir. A la par, el departamento deportivo del América revisó su posible impacto táctico. Guido no vendría como figura decorativa. Vendría a ordenar, a recuperar equilibrio, a dominar zonas interiores, a funcionar como ese eje que el club ha intentado replicar sin éxito desde su salida. Y esa consideración es clave. No se analiza a Guido como fichaje emocional. Se analiza como fichaje funcional. Pero el obstáculo sigue ahí: su registro. El América no puede traerlo hoy. El jugador lo sabe, su entorno también. Y aún así insistieron. Eso revela la parte que faltaba, la que no se filtró, la que explica su urgencia. Porque Guido no está buscando cualquier club que lo lleve al Mundial. Está buscando aquel lugar donde puede volver a ser el mismo. Ese lugar es Coapa. Y aquí, director, viene la pieza final. La frase que su entorno dejó caer en privado y que cambia toda la lectura del mercado. Si regreso a México, es solo con el América. Nadie más. Y mientras ese movimiento sacudía el nido, otro nombre regresó con más fuerza de lo esperado. Pocas figuras han dejado una marca tan reciente y tan profunda en el americanismo como Julián Quiñones. Se fue campeón, se fue amado, se fue determinante. Y aunque su salida a Arabia tenía lógica deportiva y económica, nunca terminó de sentirse como un adiós definitivo. En Coapa lo sabían, en la afición también. Y ahora, después de semanas de rumores, se destapó la verdad que todos sospechaban pero nadie había confirmado. Existe un acuerdo entre Julián y el América para un eventual regreso. La noticia no cayó del cielo. Su entorno y el club mantuvieron conversaciones discretas desde hace meses. Y lo que se firmó, porque sí, hay un documento, no es un contrato de retorno, ni una cláusula de compra encubierta, ni una promesa sentimental.
Es un pacto de prioridad. Si Julián decide volver a la Liga MX, el primer club al que debe acercarse es el América. No Chivas, no Tigres, no Monterrey, el América. Pero aquí viene la parte que enfrió el entusiasmo inmediato. Ese pacto no es para el Clausura 2026, no por voluntad del jugador, no por decisión del club, sino por algo más terrenal. Su cláusula de salida en Arabia supera los $10 millones. Una cifra diseñada para cerrar puertas, no para abrirlas. Incluso para un gigante como el América, ese número es absurdo dentro de un mercado donde cada plaza de extranjero vale oro. Mientras tanto, Julián no ha escondido su deseo. En entrevistas, en comentarios privados, en gestos hacia la afición, siempre ha dejado la puerta abierta. No es diplomacia, es convicción. Él sabe lo que significó su etapa en Coapa. Sabe lo que rindió. Sabe que ahí encontró un ecosistema perfecto para su fútbol. Y también sabe que, en Arabia, aunque gane más, no está en el foco competitivo donde quiere construir su legado. Lo que pocos conocen es cómo se movió esta historia por dentro. Cuando su agente se acercó al club, no preguntó por dinero. Preguntó por tiempos. Preguntó por disponibilidad. Preguntó por planificación. Preguntó si el jugador aún era considerado parte del proyecto a futuro. Y la respuesta fue firme, sí, pero no ahora. Y esa frase resume todo. En Coapa no cerraron la puerta, pero tampoco caen en la trampa de la nostalgia. Saben que para que Julián vuelva, deben pasar dos cosas. Que el jugador pueda salir de Arabia sin una cifra inalcanzable. Que el América libere una plaza de extranjero para recibirlo. Ninguna de esas condiciones existe hoy. Pero eso no significa que el acuerdo sea decorativo, ni un gesto simbólico, ni una promesa vacía. Significa que el club ya aseguró lo más importante en cualquier operación de élite, la voluntad del jugador. Y mientras los rivales intentan aprovechar el ruido, en Coapa entienden la situación como un movimiento a futuro. Quiñones no es un fichaje para completar un ataque. Es un fichaje para redefinir un ataque, para recuperar un estilo, para devolver una chispa que ningún refuerzo logró replicar. Aquí llega la última capa, la que no se filtró y la que explica todo. El acuerdo incluye una condición verbal, no legal, pero sí moral, que Julián pidió personalmente. Si vuelve a México después de Arabia, habrá un solo destino, el América. Nada más, nadie más, y mientras ese pacto agitaba al nido, otro nombre volvió a abrir un capítulo inesperado. El caso de Nelson de Osa es uno de esos que el mercado te lanza de repente, sin avisar, sin preparar el terreno. Un jugador que hace un año parecía listo para competir en Europa, hoy vive uno de los momentos más complicados de su carrera. Y cuando un futbolista con su perfil cae en una curva descendente así de pronunciada, los clubes que trabajan con inteligencia, como el América, no miran hacia otro lado. Observan, evalúan y esperan el momento adecuado. Su llegada al Betis había sido celebrada como un salto natural para un mediocampista con potencia, recorrido y agresividad. Pero su adaptación fue un choque duro. Apenas 6 partidos jugados, solo 2 titularidades y 0 encuentros completados. Las críticas llegaron rápido. La paciencia se agotó aún más rápido. En pocas semanas pasó de apuesta interesante a pieza prescindible. Y cuando Europa te clasifica así, el reloj empieza a correr en tu contra. Aquí es donde aparece la primera capa de la historia. De Osa necesita salir. Minutos, confianza, estabilidad, un entorno que lo proteja y un técnico dispuesto a reconstruirlo. Y, por coincidencia o destino, todo eso es exactamente lo que el América puede ofrecer. Porque sí, director, hay que decirlo sin rodeos, el América quiso a De Osa antes que Monterrey. Cuando jugaba en Colombia, el área deportiva de Coapa ya lo había evaluado. Su nombre estuvo en la mesa. Sus informes estaban listos. Pero la operación no avanzó y Rayados se movió primero. Ahora, un año después, el mercado lo pone de nuevo, silenciosamente, en una órbita azul crema. Lo interesante es que en esta ocasión su llegada no se analiza como una compra, porque el Betis no lo liberará barato. Pagaron $17 millones. No van a regalarlo, pero sí estarían abiertos a un préstamo, especialmente si el jugador lo solicita y si el club necesita liberar espacio en su plantilla. Europa funciona así. Cuando un fichaje no cuaja, lo que buscan es perderlo de vista sin perder dinero. Y ahí asoma la segunda capa, el perfil deportivo. De Osa es exactamente el tipo de mediocentro que puede corregir los problemas que el América ya detectó rumbo al 2026.
recupera largo, conduce metros, rompe líneas sin miedo y juega con un físico que incomoda al rival. No es un creativo, no es un 10, es un motor. Una pieza que equilibra partidos cuando el mediocampo rival empieza a crecer. Pero nada de esto funcionaría sin la tercera capa, la voluntad del jugador. Y aquí es donde la historia empieza a tomar forma. Desde España surgieron señales muy claras. Su entorno ya pidió información sobre opciones en México. No Arabia, no MLS, México. Y cuando un jugador que no funcionó en Europa piensa en México, no está mirando a equipos cómodos. Está mirando a equipos que den visibilidad, minutos, presión y vitrina. Está mirando al América. La parte emocional pesa. La parte deportiva coincide. Y la parte contractual, aunque difícil, no es imposible vía préstamo. Mientras tanto, Monterrey observa todo esto con dientes apretados. Porque si el América decide entrar otra vez en su camino, será un golpe directo al orgullo de la Sultana del Norte. Perder a un jugador por el que apostaron caro y verlo reconstruirse justamente en Coapa sería un escenario que Rayados jamás admitiría en público, pero que dolería por dentro. Pero aquí viene la pieza final, la que no se ha dicho afuera, la que se manejó en silencio por respeto al jugador. El agente de Osa consultó primero al América, no al Betis, no a Monterrey, al América, y mientras ese ruido del mercado seguía ardiendo, en el femenil algo distinto empezó a pesar. En Coapa siempre se habla de ideas, de sistemas, de ajustes y de planes de partido. Pero hay momentos en los que la cancha impone su propia ley, y esa ley tiene nombre y apellido: Hanna Gutiérrez. Su semifinal contra Chivas no fue un buen partido. Fue una declaración, un mensaje silencioso de que está entrando en una etapa diferente de su carrera. Una etapa donde ya no solo cumple, decide. El cuerpo técnico de Ángel Villacampa llevaba semanas notándolo. En los entrenamientos cerrados, Hanna había empezado a ganar duelos con una seguridad que antes aparecía solo por momentos. Su lectura en espacios reducidos mejoró. Su agresividad para robar sin falta se afiló. Y su primera conducción después del robo, ese detalle que diferencia a las jugadoras comunes de las que cambian ritmo, se volvió más firme. No era casualidad, era preparación. Por eso, cuando llegó el Clásico Nacional Femenil, el staff ya sabía que Hanna iba a tener un papel determinante. No por predicción romántica, sino porque habían diseñado un plan específico alrededor de su zona. El objetivo era simple: cortar transiciones del rebaño y evitar que Chivas encontrara comodidad entre líneas. Para eso, necesitaban una jugadora que combinara lectura, coraje y presencia. Hanna encajaba en la ecuación. En la ida, sus intervenciones se viralizaron. No fue por un gol, no fue por una asistencia, no fue por un regate de fantasía. Fue por algo más básico y más valioso: dominio. Retuvo balones que normalmente se pierden, giró ante presión, rompió líneas con naturalidad y obligó a Chivas a perseguirlas sin encontrarle el tiempo. Y cuando una jugadora joven hace eso en un clásico, el internet estalla. Pero lo que no se vio, la capa de bastidores, fue la reacción interna. Las veteranas se acercaron a ella en el vestidor. Le hablaron como se le habla a alguien que ya dejó de ser promesa para convertirse en peso real. El cuerpo técnico revisó las métricas posteriores y una frase se repitió en la oficina de análisis: está jugando con jerarquía. Y esa palabra es clave en el América. Aquí no basta con talento, no basta con buen pie, no basta con competir. Para destacar en Coapa hace falta algo más profundo: personalidad. Esa capacidad de sostenerte cuando el partido se vuelve denso, cuando el rival te busca, cuando la presión sube. Y Hanna mostró exactamente eso. No se quemó, no se apuró, no se escondió, se afirmó. En la vuelta, consolidó todo. Robos limpios, recorridos inteligentes, salida clara, energía incansable y una madurez emocional impropia para su edad. Las cámaras la siguieron porque la afición la estaba pidiendo. Y cuando un estadio empieza a reconocer a una jugadora desde la grada, significa que ya trascendió la estadística. Aquí entra la parte más interesante: su rol rumbo a la final. Hasta hace un mes, la idea original era rotar dependiendo del rival. Pero después de esta semifinal, la conversación cambió por completo. Villacampa y su staff consideran seriamente dejarla como titular fija en los 2 partidos contra Tigres. No por impulso, no por castigar a nadie, sino porque el plan del América necesita una mediocampista que marque territorio físico y emocional. Y eso, hoy, lo hace ella. Además, internamente se reconoce algo que no ha salido a la prensa:
Hannah tiene uno de los índices de progresión con balón más altos del equipo en liguilla. Sus números no son de complemento, son de jugadora determinante, jugadora que te mantiene en la serie, jugadora que te permite respirar. Por eso la afición se volcó hacia ella. Por eso las redes la adoptaron. Por eso los videos se hicieron virales. Y por eso, director, dentro de Coapa ya se habla de Hannah con otra palabra: indiscutible. Y mientras la semifinal dejaba chispas encendidas, una voz en el nido levantó el pulso. Hay momentos en el fútbol que no dependen de goles, ni de estadísticas, ni de táctica. Momentos que nacen del alma, de la tensión acumulada, de ese silencio que antecede a las grandes noches. Y eso fue exactamente lo que se respiró cuando Bruna Vilamala habló después de eliminar a Chivas. No fue un discurso cualquiera. Fue un mensaje con la temperatura emocional de una final grande. De esas que se sienten en la piel antes de jugarse. Bruna llegó a la América para competir, para aportar, para sumar, pero lo que hizo en esta liguilla fue trascender. No solo jugó bien, jugó con espíritu, con esa mezcla de temple y ambición que convierte a una futbolista en figura sin necesidad de levantar trofeos todavía. Desde que tocó la cancha en el Clásico Nacional, su presencia fue distinta. Control, pausa, carácter, conexión con la tribuna. Y cuando habló, lo que dijo estuvo a la altura de lo que mostró. Primero agradeció a la afición, y lo hizo con una sinceridad que pocas veces se escucha. Lo sentimos cerca, dijo. Eso no se dice por compromiso. Se dice cuando realmente te pega el ambiente, cuando el ruido del estadio entra al pecho, cuando entiendes por qué jugar en el América no es un trabajo, es una responsabilidad. Luego vino la parte que encendió todo. Vamos a dejar el alma en la final. No gritó, no exageró, no prometió imposibles. Lo dijo con una calma que pesa más que cualquier frase épica. Lo dijo como quien sabe que los partidos de 180 minutos no se ganan con emoción barata, sino con cabeza fría, nervios firmes y entrega total. Y en Coapa, cuando alguien habla así antes de una final, significa que está lista. Lo que pasó en el vestidor confirma todo. Sus compañeras la escucharon y asentaron en silencio, como se siente cuando alguien dice exactamente lo que el grupo siente pero nadie se había atrevido a poner en palabras. Fue una declaración emocional y, al mismo tiempo, una brújula. Un estamos aquí por algo dicho con convicción y sin miedo. Además, su mensaje cayó en un momento perfecto. El América viene de eliminar a Rayadas y de vencer a Chivas con autoridad emocional. No fue una liguilla fácil. No fueron partidos de trámite. Fueron batallas donde la presión podía romper a cualquiera. Y ahí estuvo ella, firme, sólida, conectada, lista para absorber el momento. Tigres lo sabe. Y esa es la otra lectura épica de esta historia. Porque no solo enfrentan a una América fuerte en cancha, enfrentan a una América emocionalmente despierto. A una América que recuperó identidad. A una América con jugadoras que hablan como campeonas antes de serlo. Eso pesa, eso duele, eso incomoda. Bruna llega a su primera final en México, pero no llega como novata. Llega como figura emocional, como motor silencioso, como esa pieza que aparece en semifinales para anunciar lo que viene. Y lo que viene es grande, muy grande. La final no va a ser suave, no va a ser simple, no va a ser amable. Pero cuando una futbolista se para frente a la afición y dice vamos por todas, sin temblarle la voz, sin bajar la mirada, sin esconder la presión, lo único que queda por hacer es creer.